Los vientos secos que barrían las llanuras de Jalisco contaban que el dolor tenía un peso, un color y un lugar. Para Isadora, la pena llevaba el color de su luto perpetuo y el peso del mundo entero sobre sus frágiles hombros. Su amado Mateo, un hombre cuya fuerza era tan vasta como los campos de agave que trabajaba, le había sido arrebatado por un supuesto accidente en la hacienda del implacable don Ricardo Montenegro, y con él se había extinguido toda la luz en la vida de Isadora. Don Ricardo, un hombre con un corazón tan estéril como la tierra que robaba, no le encontraba utilidad a una viuda y a un niño enfermo. Los expulsó del único hogar que conocían, lanzándolos a su suerte con la misma frialdad con la que se desecha una herramienta rota. Sin un lugar a donde ir, con la fiebre de su hijo Tomás ardiendo en sus brazos, Isadora caminó hacia el único refugio que nadie se atrevía a reclamar, el esqueleto de metal que el progreso había abandonado al borde del desierto. Era un viejo autobús oxidado, una carcasa carmesí devorada por el tiempo, con las ventanas rotas como cuencas vacías que miraban hacia la nada. La gente del pueblo lo temía, le hacían la señal de la cruz al pasar. Susurraban que era una tumba sobre ruedas, un lugar embrujado por los espíritus de los viajeros de una tragedia olvidada hacía mucho tiempo. Es un lugar de mala suerte, decían. Pero para una madre acorralada por la desesperación, la superstición es un lujo que no puede permitirse. Aquel monstruo de metal, con su penetrante olor a polvo antiguo y a decadencia, era el único techo que el destino le ofrecía. El frío de la noche que se acercaba era una amenaza mucho más real que cualquier fantasma. Aferrando la mano febril de Tomás, Isadora sintió cómo el miedo se convertía en una determinación gélida. Aquel autobús no era una maldición, era una oportunidad, la única que les quedaba. Era un refugio o una tumba, y ella lucharía con uñas y dientes para que fuera lo primero. La primera noche fue una prueba de fe y resistencia. El frío del metal penetraba hasta sus huesos, y la tos incesante de Tomás resonaba en la oscuridad como una sentencia de muerte. Isadora abrazó a su pequeño, cantándole viejas canciones de cuna para ahogar los lamentos del viento que se colaba por las ventanas rotas y el ruido de su propio corazón, que se partía en 1000 pedazos. Allí, en el vientre de aquella bestia de hierro sintió el verdadero rostro del desamparo. Era un silencio profundo, un abismo donde la esperanza parecía haber muerto junto con Mateo. Mientras el mundo dormía, ella velaba, escuchando la respiración agitada de su hijo y preguntándose si el amanecer llegaría para ellos. Afuera las sombras danzaban, y el desierto susurraba secretos que solo los olvidados podían escuchar. Isadora no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que aquel lugar guardaba uno destinado solo para ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Acurrucada en la helada oscuridad, Isadora rezó por una señal, por un milagro que salvara a su hijo. No podía imaginar que la respuesta no vendría del cielo, sino de la misma tierra sobre la que yacía aquel ataúd de acero. Mal sabía ella que el verdadero secreto de ese lugar no eran los fantasmas que todos temían, sino algo mucho más profundo y poderoso que cambiaría para siempre el destino de su familia. No mucho tiempo atrás, el mundo de Isadora no era un caparazón de metal oxidado, sino una pequeña casa de adobe calentada por el sol y el amor. La vida era un tapiz tejido con hilos sencillos pero vibrantes. El aroma del café de olla por la mañana, el sonido rítmico de sus manos palmeando la masa para las tortillas, y la risa grave y resonante de Mateo al regresar del campo. Su esposo era un hombre forjado por la tierra, con manos callosas capaces de domar el agave más rebelde, pero que se volvían increíblemente tiernas al acariciar el rostro de su hijo o al tomar la mano de su esposa. Juntos, habían construido un santuario de paz en medio de la vasta y a menudo implacable tierra de Jalisco. Su hogar era modesto, apenas 2 habitaciones con un suelo de tierra apisonada, pero estaba lleno de una riqueza que el dinero no podía comprar. Por las noches, a la luz de un candil, Mateo le contaba a Tomás historias de valientes charros y criaturas mágicas que habitaban en los campos de agave, mientras Isadora remendaba sus ropas de trabajo, sintiendo que su corazón se desbordaba de una felicidad tan pura y tan frágil, que a veces temía que pudiera romperse con un simple soplo de viento. Tomás en ese entonces era un niño de mejillas sonrosadas y una energía inagotable. Sus pequeños pies levantaban nubes de polvo mientras corría persiguiendo gallinas,
o intentaba imitar la forma en que su padre blandía el koa de Hima. Para él, el mundo era un lugar seguro y predecible, definido por el abrazo fuerte de su padre y el refugio suave del regazo de su madre. La enfermedad era una palabra extraña, un fantasma que pertenecía a otros hogares, no al suyo, que estaba protegido por la formidable muralla del amor de sus padres. Pero una sombra se cernía sobre su paraíso. La sombra de don Ricardo Montenegro, dueño de la hacienda, y en la práctica, de la vida de todos los que trabajaban para él. Mateo, a pesar de su naturaleza tranquila, había comenzado a volver a casa con una arruga de preocupación en la frente. Hablaba en susurros de injusticias, de firmas en documentos que los campesinos no podían leer, de límites de tierras que parecían encogerse durante la noche, mientras las propiedades del hacendado se expandían como una mancha de aceite. Isadora intentaba calmar sus temores, recordándole que debían ser agradecidos por el trabajo y el techo que tenían. Su fe era simple y directa: si trabajaban duro y no causaban problemas, Dios y la Virgen de Guadalupe los protegerían. Pero en los ojos de Mateo vio una chispa de rebelión, una comprensión peligrosa de que la gratitud no podía alimentar a una familia cuando la codicia del patrón amenazaba con devorarlo todo. Él había comenzado a hacer preguntas, a hablar con otros trabajadores, uniendo las piezas de un rompecabezas de engaño y robo. El día que el mundo se detuvo, el sol brillaba con una crueldad indiferente. Isadora había preparado el almuerzo favorito de Mateo, esperando oír sus pasos familiares en el sendero. Pero en lugar de su esposo, llegó el capataz de la hacienda, con el sombrero en la mano y la mirada clavada en el suelo. Las palabras que salieron de su boca fueron un veneno que paralizó cada fibra del ser de Isadora. Un accidente. La prensa de agave. Una terrible y lamentable desgracia. No hubo más explicaciones, solo un silencio pesado y definitivo. El dolor fue una ola negra que la ahogó, arrastrándola a un abismo de incredulidad. Corrió hacia la hacienda, pero no la dejaron pasar. Solo pudo ver, desde lejos, a un grupo de hombres cargando un bulto cubierto con una lona. Su mente se negó a aceptar la verdad, su corazón gritaba el nombre de Mateo en un lamento silencioso. Aquella noche, el silencio en su pequeña casa ya no era pacífico, sino un vacío ensordecedor que se tragaba todos los sonidos, todos los recuerdos, toda la esperanza. Don Ricardo se presentó en su puerta al día siguiente, vestido con un traje negro impecable que parecía una burla a su luto. Ofreció sus condolencias con una voz perfectamente modulada, sus ojos fríos como el acero no mostraban ni una pizca de compasión. Habló del peligro inherente al trabajo, de la fatalidad, y le ofreció una suma miserable de dinero como compensación, un insulto al valor de la vida de un hombre bueno. Isadora, nublada por el dolor, apenas pudo articular palabra, pero sintió un escalofrío al mirarlo. No había pena en ese hombre, solo un alivio mal disimulado. La partida de Mateo fue el comienzo de una lenta desintegración. Sin su salario, la comida comenzó a escasear. El pequeño huerto que cuidaba Isadora no era suficiente. Pero el golpe más cruel fue la enfermedad de Tomás. La pena le robó el color de las mejillas y la luz de los ojos. Y una fiebre persistente se apoderó de su pequeño cuerpo, una manifestación física del dolor que había envenenado sus vidas. La tos seca del niño se convirtió en la banda sonora de las largas y solitarias noches de Isadora. Fue entonces cuando don Ricardo mostró su verdadero rostro. Regresó un mes después, no con palabras de consuelo sino con un ultimátum. La casa, argumentó, pertenecía a la hacienda y estaba destinada a un trabajador productivo. Una viuda con un hijo enfermo no era más que una carga, un lastre inútil para sus operaciones. Su voz no contenía ira, sino un desprecio gélido y calculador, como si estuviera hablando de ganado y no de seres humanos. Isadora le suplicó. Apeló a los años de servicio leal de Mateo, a la memoria de su esposo, a la decencia humana. Le rogó por un poco de tiempo, solo hasta que su hijo se recuperara. Pero hablarle de decencia a don Ricardo era como pedirle agua a una roca en el desierto. Él la miró con una sonrisa torcida, disfrutando de su poder, de la desesperación que se reflejaba en los ojos de ella. Para él, la piedad era una debilidad que no podía permitirse. La expulsión fue un acto de crueldad metódica. 2 de sus hombres, con rostros impasibles, entraron en la casita y comenzaron a sacar sus escasas pertenencias. El viejo catre de madera,
la pequeña mesa que Mateo había construido, la ropa gastada. Todo fue arrojado sin cuidado al camino polvoriento. Isadora intentó proteger una pequeña caja de madera que contenía sus únicos recuerdos de Mateo, pero uno de los hombres se la arrebató y la tiró al suelo, rompiendo el marco de su única fotografía juntos. Tomás, temblando de fiebre y miedo, se aferró a las faldas de su madre, sus pequeños sollozos ahogados por la brutalidad de la escena. Veía el mundo que conocía ser desmantelado, la seguridad de su hogar violada por extraños sin corazón. En sus ojos infantiles, el rostro de don Ricardo se grabó como la encarnación del mal, un monstruo que les estaba robando todo lo que amaban. La humillación fue total y pública. Algunos vecinos se asomaron desde sus puertas, con la pena y el miedo luchando en sus rostros. Querían ayudar, pero el temor al hacendado era una mordaza que silenciaba sus conciencias. Nadie se atrevió a ofrecerles refugio. Isadora sintió sus miradas. Una mezcla de lástima e impotencia que era casi tan dolorosa como el desprecio de don Ricardo. Estaban solos, desterrados de su propia comunidad. De pie en medio del camino, con su hijo febril en brazos y sus posesiones rotas esparcidas a sus pies, Isadora sintió que tocaba el fondo del abismo. El sol de la tarde comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. El hogar donde había reído, amado y soñado, estaba ahora cerrado para ella, una herida abierta en el paisaje de su memoria. Don Ricardo se montó en su caballo, su alta figura proyectando una larga sombra sobre ellos. No les dirigió una última mirada. Para él, ya no existían. Eran simplemente basura que había sido barrida de su propiedad. Mientras se alejaba al trote, el sonido de los cascos de su caballo sobre la tierra seca sonó como los clavos que sellaban el ataúd de su vida pasada. Fue en ese momento de desolación absoluta, con el sabor amargo de la injusticia en la boca y el peso de su hijo enfermo en los brazos, que Isadora levantó la vista. Su mirada se perdió en el horizonte, más allá de los campos de agave, hacia las tierras baldías donde el sol se ponía. No había lágrimas en sus ojos, solo un vacío helado. La mujer que había sido, la esposa feliz y la madre confiada, había muerto allí mismo, en ese camino polvoriento. Se aferró a la única verdad que le quedaba, el calor del cuerpo de su hijo contra el suyo. Él era todo lo que importaba. Por él, tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar un refugio, aunque fuera en el mismísimo infierno. Y mientras el viento frío del anochecer comenzaba a soplar, llevándose consigo los últimos vestigios de su antigua vida, Isadora dio el primer paso hacia un futuro incierto, un camino que la llevaría directamente al vientre de la bestia de metal que la esperaba al borde del desierto. Los días que siguieron a su expulsión se desdibujaron en una pesadilla de polvo y desprecio. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta desesperada. ¿Dónde encontrarían un trozo de pan, una gota de agua limpia, un rincón de sombra para proteger a Tomás del sol inclemente? Caminaron sin rumbo, siguiendo los senderos que bordeaban los campos de agave, esas mismas plantas que Mateo había cuidado con tanto esmero, y que ahora parecían observarlos con una indiferencia cruel. La tierra que una vez les había dado sustento, ahora solo les ofrecía un lecho duro y frío para sus noches de insomnio. La primera noche a la intemperie fue una lección brutal sobre el abandono. Isadora encontró un pequeño refugio junto a un muro de piedra, protegiendo el cuerpo febril de Tomás con el suyo propio. El cielo, un manto infinito de estrellas brillantes, no ofrecía consuelo, sino que acentuaba su insignificancia, su soledad cósmica. El frío de la noche del desierto se filtraba a través de su rebozo gastado, un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía congelar el alma, dejando en su interior un vacío gélido, donde antes había existido el calor de un hogar. Llegaron a un pequeño pueblo al atardecer del segundo día, con los pies sangrando y la garganta seca por la sed, pero las puertas se cerraron ante ellos. Las noticias, llevadas por el viento como semillas de cizaña, habían llegado primero. Eran los desterrados de don Ricardo, marcados por la desgracia, y nadie se atrevía a desafiar el poder del hacendado ofreciéndoles ayuda. Las miradas que recibían eran una mezcla de lástima y miedo, una combinación venenosa que los aislaba más que cualquier muro físico, convirtiéndolos en fantasmas, a los que todos pretendían no ver. La caridad era una moneda que ya no circulaba para ellos. Isadora intentó ofrecer su trabajo a cambio de comida, mostrando sus manos fuertes, capaces de moler el maíz,
de lavar, de coser. Pero la respuesta era siempre la misma: un movimiento de cabeza, una puerta que se cerraba con suavidad pero con una finalidad de acero. El hambre se convirtió en un dolor constante, un nudo en el estómago que le recordaba a cada instante su fracaso como proveedora, como protectora. El llanto débil de Tomás pidiendo comida era un cuchillo que se retorcía en su corazón. Su última esperanza residía en la casa de Dios. Se acercó a la pequeña iglesia del pueblo, cuyo campanario se erguía como una promesa de refugio. El sacerdote, un hombre de ojos cansados y sotana raída, la escuchó con paciencia. Le habló de la voluntad del Señor, de las pruebas que forjan el espíritu, y le ofreció sus oraciones. Pero cuando Isadora, con la voz quebrada, le suplicó por un rincón en la sacristía, solo por una noche, para que su hijo no durmiera en el suelo frío, el hombre negó con la cabeza, murmurando sobre las reglas y la falta de espacio. Fue entonces, sentada en los escalones de piedra de aquella iglesia que le había cerrado sus puertas, cuando Isadora tocó el fondo. La fe que la había sostenido se resquebrajó, dejándola a la deriva en un océano de desesperanza. Abrazó a Tomás, cuyo cuerpo ardía con una fiebre que las oraciones no podían enfriar, y por un instante aterrador, un pensamiento oscuro cruzó su mente: el de rendirse, el de dejarse llevar por la corriente, el de unirse a Mateo en ese lugar donde el dolor ya no podía alcanzarlos. Fue un susurro en el viento lo que la salvó. Dos ancianas pasaron junto a ella, hablando en voz baja, con ese tono de temor reverencial reservado para las leyendas locales. Hablaban de un lugar en las afueras, en la frontera con las tierras baldías, un lugar que nadie reclamaba, que nadie se atrevía a tocar. Hablaban del autobús de los perdidos, una carcasa de metal oxidado donde, según decían, una tragedia había sellado los espíritus de sus pasajeros para siempre. Contaban que por las noches se oían lamentos, susurros de almas en pena atrapadas entre el metal retorcido y los asientos rasgados. Decían que cualquiera que se atreviera a pasar la noche allí, amanecería con el alma robada o la razón perdida. Era un monumento a la mala suerte, un espantajo que mantenía a raya a los supersticiosos y a los cuerdos por igual. Un lugar maldito, olvidado por Dios y temido por los hombres, donde solo la muerte encontraba un hogar permanente. Isadora escuchó cada palabra, y mientras las ancianas se persignaban y se alejaban, una idea extraña y peligrosa comenzó a tomar forma en su mente. ¿Fantasmas? ¿Maldiciones? ¿Qué terror podría ser más grande que ver a su hijo consumirse en sus brazos? ¿Qué espíritu podría ser más cruel que el espectro del hambre que los acechaba a cada paso? Los fantasmas de los que hablaban eran una amenaza incierta, lejana. La muerte de Tomás era una certeza fría y tangible, que se acercaba con cada tos, con cada temblor febril. Aquel lugar maldito, aquella tumba sobre ruedas que todos rehuían, de repente se transformó en su mente. Dejó de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad, un techo, por oxidado que estuviera. Una protección contra el viento helado de la noche por más lamentos que éste arrastrara. Era un refugio que nadie le disputaría, precisamente porque todos lo temían. En la profundidad de su abismo, la maldición de otro se convirtió en su única y retorcida bendición. Se puso de pie, y el movimiento fue una declaración de guerra contra el destino. El pensamiento de rendirse se evaporó, reemplazado por una determinación tan dura y fría como el acero. Miró el rostro pálido de su hijo y supo que no había elección. Si tenía que enfrentar a todos los demonios del infierno para darle una noche de calor a Tomás, lo haría. Si tenía que hacer un pacto con los fantasmas para conseguir un techo, su alma ya estaba en juego de todos modos. Fue en ese momento de quiebre, en ese instante en que la desesperación se convierte en un valor temerario, que el verdadero viaje de Isadora comenzó. Una historia de resiliencia tan profunda, que merece ser contada, compartida y sentida, para que la llama de su coraje ilumine los rincones más oscuros. Acompáñanos hasta el final de este relato, y sé testigo de cómo, a veces, la salvación espera en el corazón mismo del miedo. Con Tomás asegurado en su rebozo, Isadora le dio la espalda al pueblo que la había rechazado, y comenzó a caminar hacia el oeste, hacia donde el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de colores sangrientos. El paisaje se volvía cada vez más árido. Los campos de agave daban paso a matorrales espinosos y a la tierra agrietada del desierto. Cada paso era un acto de fe ciega,
guiada solo por los rumores de dos ancianas y el instinto primario de una madre. El sol finalmente desapareció, y la luz crepuscular dio al mundo un aspecto fantasmal. Las sombras se alargaban como dedos huesudos, y el silencio solo era roto por el silbido del viento y el sonido de sus propios pasos sobre la grava. El miedo era un compañero constante, un nudo en la garganta, pero la imagen de su hijo, tan frágil y dependiente, era un motor más poderoso que cualquier pavor. Por él, caminaría a través del fuego. Y entonces lo vio, a lo lejos, recortado contra el último resplandor púrpura del cielo, estaba la silueta. Era más grande y más ominosa de lo que había imaginado. No tanto un vehículo como el esqueleto de una bestia prehistórica varada en un mar de polvo. El autobús oxidado la esperaba, inmóvil y silencioso, como si hubiera estado aguardando su llegada durante décadas. A medida que se acercaba, los detalles emergían de la oscuridad. Las ventanas rotas parecían cuencas oculares vacías que la observaban. La pintura, alguna vez de un rojo vibrante, ahora era un mapa de óxido y decadencia, con largos chorreones que parecían lágrimas de sangre seca. El viento, al pasar por los huecos del metal, producía un gemido bajo y lastimero, el lamento que las ancianas habían descrito. Por un segundo su valor flaqueó. Se detuvo a unos metros de la puerta abierta, que colgaba de una sola bisagra. El olor que emanaba del interior era una mezcla de polvo viejo, metal corroído y una indefinible sensación de abandono. Era el olor de las cosas olvidadas, el aliento de la decadencia. Abrazó a Tomás con más fuerza, sintiendo el latido débil de su pequeño corazón contra el suyo. ¿Estaba a punto de cometer el peor error de su vida? Pero entonces, el recuerdo del rostro de don Ricardo, con su sonrisa cruel, apareció en su mente. Recordó la humillación, la injusticia, el frío de las calles. Recordó la promesa silenciosa que le había hecho a Mateo sobre la tumba improvisada que cavó para él. Protegería a su hijo, sin importar el costo. Aquel autobús no era una elección, era la única pieza que le quedaba en el tablero. Con una respiración profunda que llenó sus pulmones de aire frío y polvo, Isadora dio el último paso y cruzó el umbral hacia la oscuridad. El aire dentro del autobús era denso y pesado, un aliento fétido exhalado por décadas de olvido. Olía a metal oxidado, a tapicería podrida y al polvo seco de innumerables estaciones muertas. El interior era una escena de devastación silenciosa. Los asientos, con el relleno de crin de caballo brotando de las rasgaduras como las entrañas de bestias sacrificadas, estaban cubiertos por una gruesa capa de suciedad. El suelo estaba sembrado de vidrios rotos que crujían bajo sus pies como huesos frágiles, mezclados con hojas secas y los restos de pequeñas criaturas que habían buscado refugio y solo encontraron la muerte. La oscuridad era casi total, rota apenas por los tenues rayos de luna que se filtraban a través de las ventanas desdentadas, dibujando patrones fantasmales sobre el desorden. Isadora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del abandono, la sensación palpable de que aquel lugar había sido testigo de un dolor antiguo y profundo. Por un instante, el pánico amenazó con ahogarla, susurrándole que había llevado a su hijo a una tumba. Pero el temblor en sus brazos, el calor febril de Tomás, ancló su espíritu a la realidad y a la necesidad. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, Isadora comenzó a actuar. Dejó a Tomás con cuidado sobre uno de los asientos menos destruidos, usando su propio rebozo como una improvisada barrera contra la suciedad. Luego, con sus manos desnudas, comenzó a barrer los vidrios rotos hacia un rincón, creando un pequeño espacio seguro. Cada movimiento era un acto de desafío contra la desesperación. No estaba simplemente limpiando, estaba reclamando aquel espacio, declarando la guerra al abandono y a la muerte que parecían ser los únicos dueños del lugar. La primera noche fue una vigilia interminable en el corazón de la bestia de metal. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, un coro de lamentos que parecía confirmar todas las leyendas oscuras del pueblo. Isadora se sentó en el suelo helado, con la espalda contra la pared metálica, y su hijo acunado en su regazo, protegiéndolo del frío con el calor de su propio cuerpo exhausto. No durmió. Escuchó cada crujido, cada silbido, cada susurro del desierto, mientras su mente luchaba contra las sombras que danzaban en la periferia de su visión. Al llegar el alba, la luz grisácea reveló la verdadera magnitud de su tarea. El autobús era más que un refugio.
Era una herida abierta que ella debía sanar para poder sanar las suyas. El sol, que siempre había sido una presencia amiga, ahora era un recordatorio de su exposición. Sin embargo, con la luz llegó una nueva resolución. La noche no los había devorado. Habían sobrevivido, y si podían sobrevivir a una noche, podrían sobrevivir a otra. Aquella pequeña victoria fue el combustible que encendió la llama de su resistencia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo brutal y agotador. Isadora salía al amanecer, recorriendo los alrededores en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró trozos de lona vieja que usó para cubrir las ventanas rotas, atándolos con tiras que arrancó de su propia ropa. Halló una lata oxidada que se convirtió en su única vasija para acarrear el agua de un charco fangoso que descubrió a casi 1 kilómetro de distancia, agua que hervía sobre una pequeña fogata para hacerla segura para Tomás. Limpiar el interior del autobús se convirtió en su obsesión. Usando un trozo de metal afilado como raspador y un manojo de hierbas secas como escoba, atacó la suciedad acumulada de años. El polvo era tan espeso que se levantaba en nubes sofocantes, llenando sus pulmones y cubriéndola de pies a cabeza con una capa gris de decadencia. Era un trabajo ingrato y aparentemente interminable, pero con cada centímetro de suelo que despejaba, sentía que recuperaba un trozo de su propia dignidad. El hambre era un enemigo constante, un dolor sordo en las entrañas que nunca desaparecía por completo. Isadora aprendió a identificar las pocas plantas comestibles del desierto, las mismas que su abuela le había enseñado a reconocer en su niñez. Sus comidas eran una mezcla amarga de raíces duras y hojas fibrosas, a menudo insuficientes, pero lo bastante para mantenerlos con vida. Todo lo que encontraba, por poco que fuera, lo compartía con Tomás, dándole a él siempre la porción más grande, mientras su propio cuerpo se consumía lentamente. La enfermedad de Tomás fluctuaba como la llama de una vela en el viento. Algunos días, la fiebre parecía ceder, y un atisbo de su antiguo brillo volvía a sus ojos, llenando a Isadora de una esperanza frágil y dolorosa. Pero otras noches, la tos lo sacudía con una violencia que aterraba a su madre, y su piel ardía al tacto. En esos momentos, Isadora se sentaba a su lado, impotente, humedeciendo sus labios con un trapo mojado y cantándole en susurros, rogándole a un Dios que parecía haberla olvidado. A pesar de la miseria, aquel armatoste de metal comenzó a transformarse. Ya no era solo un refugio contra los elementos, sino el epicentro de su pequeño universo. Isadora aprendió a conocer sus sonidos. El gemido del metal al calentarse bajo el sol del mediodía, el golpeteo rítmico de una plancha suelta cuando soplaba el viento del norte, se convirtió en su fortaleza, su santuario, un testigo silencioso de su lucha diaria por la existencia. Fue durante la tercera semana, en una tarde silenciosa en la que el calor había impuesto una tregua al viento, cuando ocurrió algo que alteró el ritmo monótono de su supervivencia. Isadora estaba moviendo uno de los pocos asientos que quedaban intactos, tratando de crear más espacio para que Tomás pudiera estirarse. Al arrastrar la pesada estructura de metal por el suelo, una de las patas se atascó, y al tirar con más fuerza, escuchó un sonido inusual. No fue un simple crujido de madera vieja, fue un clac, sordo y hueco. Un sonido que no pertenecía al suelo sólido del vehículo. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido hacía mucho tiempo, se encendió dentro de ella. Se arrodilló, apartando el polvo con la mano. El suelo parecía uniforme, cubierto de las mismas tablas de madera desgastadas que el resto del autobús. Pero el sonido había sido inconfundible. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, comenzó a golpear suavemente las tablas con los nudillos. Sólido, sólido, sólido. Y entonces, justo debajo de donde había estado el asiento del conductor, el sonido cambió. Era un eco profundo, un vacío que respondía al golpe. Alguien había construido algo allí debajo. La superstición y el miedo lucharon en su interior. ¿Sería la entrada a la tumba de la que todos hablaban? ¿El nido de alguna criatura del desierto? Pero la desesperación es la madre del coraje. Usando la misma barra de metal que se había convertido en su herramienta para todo, la insertó con cuidado en la grieta entre dos tablas. Hizo palanca, aplicando todo el peso de su cuerpo debilitado. La madera se quejó, resistiéndose, como si guardara un secreto que no quería ser revelado. Por un momento, pensó en desistir,
Pero la imagen de la tos de Tomás la impulsó a seguir intentándolo. Con un último y agudo crujido, la tabla cedió, levantándose sobre unas bisagras oxidadas que Isadora no había visto. No era una sola tabla, sino una pequeña trampilla, perfectamente camuflada con el resto del suelo. El aire que escapó del hueco era viciado y olía a papel viejo y encierro, un olor completamente diferente al del resto del autobús. Contuvo la respiración, asomándose a la pequeña abertura oscura. No era una tumba. Dentro del compartimento, de no más de 1 metro de ancho, descansaba un solo objeto, una pequeña caja de metal, cuadrada y sin adornos, cubierta por una gruesa capa de polvo que la hacía parecer una reliquia de otro tiempo. Estaba cerrada con un cerrojo simple pero robusto. No parecía un tesoro de bandidos. Era demasiado pequeña, demasiado discreta. Parecía más bien un lugar para guardar algo que no debía ser encontrado. Con manos temblorosas, Isadora sacó la caja del compartimento. Era más pesada de lo que aparentaba, y el metal estaba frío al tacto. La llevó a la entrada del autobús, donde la luz del atardecer era más fuerte. La examinó por todos lados buscando alguna inscripción, alguna marca que pudiera darle una pista sobre su origen. No había nada. Solo el metal liso y la promesa silenciosa de lo que contenía. Recordó una pequeña navaja que había pertenecido a Mateo, una de las pocas cosas que había logrado salvar de su antigua vida y que guardaba como un tesoro. Con ella, y con una paciencia nacida de la necesidad, comenzó a trabajar en la cerradura. El metal raspaba contra el metal en el silencio del autobús, un sonido diminuto pero cargado de una tensión inmensa. Su pulso martilleaba en sus oídos. Finalmente, tras varios minutos que le parecieron una eternidad, sintió un pequeño clic. La cerradura había cedido. Por un instante, dudó en abrirla. Un miedo irracional la invadió, la idea de que al abrir esa caja estaría desatando algo que no podría controlar, cambiando su destino de una manera irrevocable. Pero su destino ya había sido destrozado. No tenía nada que perder, y quizás, todo por ganar. Con una respiración profunda, levantó la tapa. No había oro ni joyas. El interior estaba lleno de papeles amarillentos, cuidadosamente ordenados. En la parte superior, un libro de contabilidad de cuero oscuro, y debajo, un fajo de cartas atadas con una cinta de seda que alguna vez fue roja, pero que ahora estaba descolorida por el tiempo. El aroma a tinta vieja y a secretos guardados llenó el aire. Isadora tomó el libro de contabilidad con una reverencia extraña. La caligrafía en la primera página era elegante, precisa y terriblemente familiar. Era la letra de don Ricardo Montenegro. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía un libro del hacendado escondido en el suelo de aquel autobús abandonado? Pasó las páginas, viendo columnas de números, nombres de trabajadores y registros de cosechas. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Parecía un simple registro de la hacienda. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar irregularidades. Nombres de campesinos junto a deudas que se multiplicaban sin explicación. Límites de tierras que se alteraban de una página a otra. Estaba viendo, escrito con la propia mano del hacendado, el mapa de su codicia, el registro metódico de cómo había despojado a decenas de familias de sus tierras y su sustento. Y entonces, llegó a la última sección del libro. Las entradas eran más personales, menos formales, como las de un diario. Su mirada recorrió las líneas, y sus ojos se detuvieron en una fecha. La fecha en que Mateo había muerto. Su respiración se quedó atrapada en su garganta mientras leía la breve y escalofriante anotación. Mateo se acercó demasiado a la verdad sobre las escrituras. Hizo demasiadas preguntas. Fue necesario silenciarlo. El incidente con la prensa de Agave resultó ser una solución lamentable pero efectiva. Nadie sospechará nada. Las palabras eran frías, desprovistas de cualquier emoción. La confesión casual de un monstruo que consideraba la vida humana como un simple obstáculo en sus negocios. El libro se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo. El mundo a su alrededor se desvaneció. No fue un accidente. La verdad brutal y afilada la atravesó como una lanza de hielo. Mateo no había muerto por un descuido o por la fatalidad. Había sido asesinado. Asesinado por el mismo hombre que luego los había expulsado de su hogar, que la había humillado y condenado a ella y a su hijo a morir lentamente. Una ola de náusea y furia la sacudió desde lo más profundo de su ser. No gritó,
No lloró, el dolor era demasiado profundo para las lágrimas. En su lugar, un frío glacial se instaló en su corazón, extinguiendo todo el miedo y la desesperación que la habían atormentado durante semanas. El dolor se transformó, cristalizándose en una claridad terrible y en un propósito de acero. Recogió el libro del suelo, sus dedos aferrándose al cuero como si fuera el mango de un arma. Miró a su hijo, que dormía ajeno a la revelación que acababa de sacudir su mundo. La fiebre que lo consumía ya no era solo una enfermedad. Era un síntoma del veneno que don Ricardo había inyectado en sus vidas. Y ella, Isadora, acababa de encontrar el antídoto. Aquel autobús oxidado, el refugio de los malditos y olvidados, le había entregado su secreto. No eran los lamentos de fantasmas los que habitaban en su interior, sino el eco de una injusticia que clamaba por ser escuchada. La viuda asustada que había entrado en aquella carcasa de metal buscando solo un techo había muerto. En su lugar, a la luz del sol poniente que teñía el desierto de sangre y oro, nació una vengadora. La noticia, como una plaga transportada por el viento del desierto, encontró su camino hasta los oídos de don Ricardo Montenegro. No fue un relato exacto, sino un rumor deformado por la superstición y la codicia. Un peón, que había pasado cerca de las tierras baldías, juró haber visto a la viuda loca desenterrar algo del suelo del autobús maldito. La historia creció con cada boca que la repetía, transformando una caja de papeles en un cofre rebosante de oro de la revolución, un tesoro olvidado por algún general fugitivo. La codicia era un fuego que nunca dormía en el alma de don Ricardo. La idea de que una mujer a la que él había desechado como basura, pudiera poseer una fortuna en sus tierras, o cerca de ellas, era una afrenta personal, una espina insoportable en su orgullo. No cuestionó la veracidad del rumor, su propia avaricia lo convirtió en una verdad absoluta. Reunió a sus hombres más leales, aquellos cuyas conciencias estaban tan endurecidas como sus manos, y se dirigió hacia el desierto, no con la intención de preguntar sino de tomar. El sol de la tarde estaba en su punto más alto, blanqueando el cielo y convirtiendo el interior del autobús en un horno sofocante. Isadora estaba sentada junto a Tomás, leyéndole en voz baja de un libro de cuentos que había logrado rescatar, cuando un sonido distante rompió la quietud. Primero fue un murmullo, luego el rugido creciente de un motor que se acercaba, acompañado por el galope de caballos. Su corazón se detuvo. Solo había un hombre en toda la región que se movía con esa arrogancia motorizada. Un terror helado, un eco de la mujer que había sido, recorrió su espina dorsal. Su primer instinto fue esconderse, proteger a su hijo. Abrazó a Tomás con fuerza, quien la miró con ojos asustados, sintiendo el pánico de su madre. Pero entonces, Isadora sintió el peso del libro de contabilidad, escondido bajo una lona raída. No era solo papel y tinta, era la verdad. Era la memoria de Mateo, era su armadura. El miedo no desapareció, pero fue superado por una ira fría y lúcida. Se puso de pie justo cuando el camión de don Ricardo frenaba bruscamente, levantando una nube de polvo rojizo que envolvió el autobús como un presagio. Las puertas se abrieron de golpe y 4 hombres descendieron, sus rostros curtidos por el sol y la crueldad. Luego, del asiento del pasajero, bajó don Ricardo, vestido con un traje claro que parecía obscenamente limpio en medio de tanta decadencia. Su sonrisa era la de un depredador que ha acorralado a su presa. Isadora colocó a Tomás detrás de ella, creando una barrera con su propio cuerpo. Su hijo era la única inocencia que quedaba en ese infierno, y lo protegería con su vida. Miró a los hombres que se acercaban, sus botas pesadas aplastando la tierra seca. No había escapatoria. El autobús que había sido su refugio, ahora era una jaula, y los lobos estaban en la puerta. Respiró hondo, el aire caliente llenando sus pulmones, y esperó. Don Ricardo se detuvo en la entrada del autobús, observando el interior con una mueca de desprecio. Su mirada recorrió el espacio que Isadora había limpiado con tanto esfuerzo. La lona que cubría las ventanas, la pequeña cama improvisada para Tomás. Para él, no era el testimonio de la supervivencia sino el nido de una alimaña. Sus ojos fríos finalmente se posaron en ella, despojándola de toda humanidad. No se anduvo con rodeos. Su voz, acostumbrada a dar órdenes y a no ser cuestionada, resonó en el espacio confinado. Habló de un tesoro, de un dinero que por derecho le pertenecía, ya que había sido encontrado en sus dominios. Exigió que se lo entregara de inmediato,
prometiéndole a cambio una clemencia que ninguno de los dos creía que le concedería. Sus hombres se posicionaron a su alrededor, bloqueando la única salida, sus manos descansando sobre los machetes en sus cinturones. Isadora sintió el temblor de Tomás aferrándose a su falda. El olor a sudor, a tabaco barato y a amenaza llenaba el aire viciado del autobús. Podía sentir el calor que irradiaba el metal, el latido de su propio corazón martillando contra sus costillas. Por un instante, la imagen de Mateo, sonriendo, cruzó su mente. Esa imagen le dio la fuerza que necesitaba. Levantó la barbilla y su voz, aunque no era fuerte, fue clara como el cristal. No negó tener un tesoro. De hecho, lo confirmó. Pero dijo que no era el tipo de tesoro que él imaginaba. Dijo que era algo mucho más valioso que el oro. Algo que no podía gastarse ni robarse, solo revelarse. La confusión cruzó el rostro de don Ricardo, seguida rápidamente por la ira. Pensó que se estaba burlando de él, que la viuda loca estaba jugando con su paciencia. Él dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la furia. Le advirtió que no probara su generosidad, que sus hombres podían hacerla hablar de formas que lamentaría por el resto de su corta vida. Uno de los matones desenvainó su machete, la hoja brillando con una luz maliciosa bajo el sol de la tarde. El sonido del acero deslizándose contra el cuero fue una amenaza directa y brutal. Pero Isadora no retrocedió. En su lugar, hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a hablar, no de un tesoro, sino de un hombre llamado Pascual. Un viejo granjero, al que le habían arrebatado sus tierras hacía 5 años con la excusa de una deuda que nunca existió. La mandíbula de don Ricardo se tensó. El nombre era correcto, el detalle, preciso. ¿Cómo podía ella saber eso? Continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Mencionó el desvío de un arroyo que había secado los campos de la familia Herrera, obligándolos a vender por una miseria. Habló de una firma falsificada en la escritura de la viuda Ramírez, un secreto que don Ricardo creía enterrado con el notario corrupto al que había sobornado. Estaba recitando, de memoria, los pecados escritos en el libro de contabilidad. Los hombres de don Ricardo comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Esto no era lo que esperaban. No era la simple intimidación de una mujer indefensa. Había algo en su voz, en la certeza de sus acusaciones que los inquietaba. Veían el color desaparecer del rostro de su patrón. La confianza arrogante reemplazada por una creciente alarma. El poder en el pequeño autobús estaba cambiando de manos. La sonrisa de don Ricardo se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia. ¿Quién le había contado todo eso? ¿Cómo era posible? La acusó de mentir, de inventar historias para salvar su pellejo. Pero su voz carecía de convicción, y sus ojos se movían nerviosamente, como los de un animal atrapado. El cazador se estaba convirtiendo en la presa, y el arma era invisible. Fue entonces cuando Isadora pronunció el nombre de Mateo, no con dolor, sino con una justicia fría. Dijo la fecha, la hora, y las palabras exactas que don Ricardo había escrito en su diario. Fue necesario silenciarlo. El incidente con la prensa de Agave resultó ser una solución lamentable pero efectiva. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por la respiración agitada del hacendado. En ese instante, la fachada de don Ricardo se derrumbó por completo. El pánico puro y animal se apoderó de su rostro. Sus hombres lo vieron. Vieron la verdad de la acusación en la reacción innegable de su jefe. La lealtad que le tenían, construida sobre el miedo y el dinero, comenzó a resquebrajarse. No eran asesinos de mujeres y niños. Eran matones. Pero incluso ellos tenían un límite. Con un movimiento lento y deliberado, Isadora se agachó y sacó el libro de contabilidad de su escondite. No se lo arrojó. No lo blandió como un arma. Simplemente lo sostuvo en sus manos, abriéndolo en la última página. El libro en sí no era imponente, un simple objeto de cuero y papel, pero en el contexto de sus palabras, se convirtió en un artefacto de poder absoluto, un juez y un verdugo. Le ofreció el libro. Su verdad, dijo ella con una calma que lo aterrorizó. Su propia mano escribió su sentencia. Don Ricardo miró el libro como si fuera una serpiente venenosa. Su caligrafía, sus secretos, su confesión. Todo expuesto a la luz del día en el interior de aquel autobús oxidado. Estaba desnudo, despojado de su poder y de sus mentiras. Con un grito de rabia y desesperación, se abalanzó hacia ella, no para hacerle daño,
sino para destruir la prueba. Sus manos se extendieron como garras para arrancar el libro y borrar la verdad. Pero antes de que pudiera alcanzarla, uno de sus propios hombres lo detuvo, agarrándolo del brazo. La mirada del hombre no era de insubordinación, sino de una súbita y amarga comprensión. El contacto pareció romper el último hilo de la cordura de don Ricardo. Se debatió, gritando incoherencias, insultando a sus hombres, llamándolos traidores. Pero sus palabras ya no tenían peso. Era solo el balbuceo de un hombre culpable, un monstruo expuesto. El poder que había ejercido durante décadas se evaporó en un instante, disuelto por la verdad pronunciada por la mujer a la que más había despreciado. Los otros hombres no se movieron para ayudarlo, simplemente observaron, sus rostros una mezcla de conmoción, disgusto y quizás, una pizca de alivio. Habían servido a un hombre poderoso, pero ahora veían que solo habían estado al servicio de un cobarde y un asesino. La jerarquía que los había gobernado se había invertido. Isadora permaneció inmóvil, sosteniendo el libro, mientras don Ricardo era contenido por su propio secuaz. Miró al hombre que había destruido su vida, y por primera vez, no sintió miedo ni odio. Sintió una especie de lástima vacía. Él no era un gigante, ni un demonio. Era solo un hombre pequeño, ahogado por su propia codicia. La tensión en el autobús no se rompió, sino que se transformó. El miedo a la violencia fue reemplazado por el peso incómodo de la justicia inminente. El sol comenzaba a descender, y sus rayos anaranjados entraban por las ventanas rotas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si fueran testigos silenciosos de la caída de un tirano. Isadora no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. La verdad una vez liberada tenía su propia voz, su propio poder imparable. Se aferró a la pequeña mano de Tomás, cuyo miedo se había convertido en asombro, al ver a su madre, tan pequeña y tan frágil, enfrentarse al monstruo y vencerlo sin levantar un solo dedo. Afuera, el desierto guardaba silencio, como si contuviera la respiración. El enfrentamiento había terminado. No con un estallido de violencia, sino con el susurro aplastante de la verdad. Isadora, la viuda desterrada, de pie en el vientre de la bestia de metal, se había convertido en la dueña del destino de todos los que estaban allí. El hombre que sujetaba a don Ricardo finalmente lo soltó, empujándolo hacia atrás. El hacendado tropezó y cayó al suelo polvoriento del autobús, una figura patética y derrotada. Levantó la vista hacia Isadora, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo la comprensión de que lo había perdido todo. Ella no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, más allá de la puerta del autobús, donde un nuevo futuro, incierto pero libre de la sombra de aquel hombre, comenzaba a tomar forma. El tesoro que había encontrado no era oro, sino algo infinitamente más precioso: la libertad, la justicia y la prueba irrefutable de que incluso en el lugar más maldito, la verdad podía florecer. El silencio que cayó dentro del autobús fue más denso y pesado que el calor del desierto. Los hombres de don Ricardo no miraban a Isadora. Lo miraban a él, a su patrón, y en sus ojos ya no había temor, sino un desprecio que comenzaba a florecer. La lealtad, construida sobre el cimiento frágil del miedo y el dinero, se desmoronaba bajo el peso insoportable de la verdad. Vieron a un asesino, no a un líder, y el honor, por retorcido que fuera el suyo, trazó una línea en la arena. El hombre que aún sujetaba a don Ricardo lo soltó con un gesto de asco, como si tocara algo impuro. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del autobús, su silueta recortándose contra la luz cegadora del exterior. Otro lo siguió, y luego el tercero, abandonando a su jefe en medio de la jaula de metal que se había convertido en el escenario de su juicio final. No necesitaron discutirlo. La verdad era un veredicto que todos habían aceptado en silencio. Don Ricardo quedó de rodillas en el suelo polvoriento, una figura patética y encogida. El poder que lo había envuelto como una capa protectora durante toda su vida se había evaporado, dejándolo expuesto y vulnerable. Levantó la vista hacia Isadora, sus ojos suplicando, buscando una negociación, un escape, pero en el rostro de ella no encontró odio ni triunfo, sino algo mucho peor, una indiferencia tranquila, como si él ya no fuera más que un mal recuerdo. Ella no le dirigió ni una palabra más. Se agachó para tomar la mano de Tomás, su único y verdadero tesoro, y le dio la espalda al hombre que había destrozado su mundo.
Aquel simple gesto fue la sentencia final, más humillante que cualquier castigo físico. Al ignorarlo, lo borraba de su existencia, lo reducía a la nada, a un fantasma atrapado en el mausoleo de su propia maldad. Isadora y su hijo caminaron hacia la luz, dejando atrás la oscuridad. La noticia de la confesión y el abandono se esparció por la hacienda como un reguero de pólvora. Los trabajadores que habían observado la escena desde una distancia prudente, comenzaron a acercarse. Ya no había miedo en sus rostros, sino una curiosidad audaz, una justicia colectiva que despertaba de un largo letargo. Rodearon el autobús, no para atacar a don Ricardo, sino simplemente para ser testigos, para asegurarse de que su caída era real. Acorralado por las miradas silenciosas de aquellos a quienes había oprimido durante años, don Ricardo Montenegro finalmente se quebró. Se arrastró hacia un rincón del autobús, balbuceando incoherencias, un rey destronado en un palacio de óxido. El hombre que se creía dueño de la tierra y de las vidas de los demás, ahora no era más que un prisionero de su propia conciencia, condenado por el testimonio silencioso de cientos de ojos. Cuando las autoridades finalmente llegaron, alertadas por uno de los propios hombres del hacendado, que había ido en busca de la ley verdadera, no encontraron a un hombre poderoso, sino a un cascarón vacío. El arresto fue una formalidad tranquila, casi anticlimática. Lo sacaron del autobús, y al pasar frente a Isadora, que esperaba serenamente con su hijo en brazos, él ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Su derrota no fue solo legal, fue absoluta, moral y espiritualmente completa. El tiempo, ese gran sanador de heridas, comenzó a tejer un nuevo tapiz sobre el paisaje rasgado de Jalisco. Pasaron 2 años. La primavera había regresado con una generosidad que no se recordaba en mucho tiempo, como si la tierra misma celebrara la partida de la tiranía que la había envenenado. Los campos de agave volvían a crecer saludables, y el agua del arroyo corría de nuevo por su cauce natural, devolviendo la vida a las parcelas que antes estaban secas. La justicia de los hombres despojó a la familia Montenegro de las tierras robadas, las cuales fueron devueltas a sus dueños originales. Isadora no pidió una gran hacienda ni riquezas. Solicitó únicamente la pequeña parcela de tierra donde una vez estuvo su hogar, el lugar donde había amado a Mateo, y soñado con un futuro. Con la ayuda de sus vecinos, ahora libres del yugo del miedo, construyó una nueva casa, pequeña pero sólida, con paredes de adobe blanqueadas por el sol. Tomás, ahora un niño de 10 años con las mejillas sonrosadas y una energía que parecía inagotable, corría por el pequeño jardín persiguiendo mariposas. La fiebre lo había abandonado para siempre, llevándose consigo los últimos vestigios de la sombra de don Ricardo. Su risa era la música que llenaba los días de Isadora, la prueba viviente de que la vida, incluso después del dolor más profundo, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo. Isadora se convirtió en una figura de silencioso respeto en la comunidad. La gente no la veía como una víctima ni como una vengadora, sino como un símbolo de resiliencia. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo. Los hombres la saludaban con una reverencia que no se le concede al poder, sino a la sabiduría ganada con esfuerzo. Había enfrentado al monstruo y había vencido, no con armas, sino con la verdad y un coraje inquebrantable. A veces, al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, Isadora se sentaba en el porche de su nueva casa y miraba hacia el horizonte. A lo lejos, apenas visible en el borde del desierto, se podía adivinar la silueta del viejo autobús. Ya no era un esqueleto de metal ominoso y maldito. La naturaleza lo había reclamado, cubriéndolo con un manto de enredaderas verdes y pequeñas flores silvestres de color amarillo. Ya nadie lo temía. Se había convertido en una leyenda diferente. Una historia que los abuelos contaban a sus nietos. No hablaban de fantasmas ni de almas en pena, sino de una madre valiente que encontró en el lugar más olvidado la fuerza para reclamar la justicia. El autobús ya no era un monumento a la tragedia, sino un recordatorio de que la esperanza puede echar raíces en los lugares más insospechados. Isadora sonreía al verlo. Aquel armatoste oxidado, que había sido su refugio y su prisión, que la había visto en su punto más bajo de desesperación, era también el lugar de su renacimiento. No había sido una tumba, como todos decían, sino una cuna. La cuna donde el dolor había dado a luz a la fortaleza, y donde el eco de una injusticia se había transformado en el himno de una nueva vida.
Ella había entrado en aquel autobús como una viuda rota, buscando solo sobrevivir una noche más, pero había salido de él como la dueña de su propio destino, habiendo descubierto el tesoro más grande de todos, no el oro ni las joyas, sino la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte, y la verdad, una vez liberada, es un fuego que ni el tirano más cruel puede extinguir. La historia de Isadora no es simplemente el relato de una venganza, es el testamento de una metamorfosis. Es la prueba de que en el crisol del dolor más insoportable, el espíritu humano puede ser quebrado o puede ser forjado en acero. Ella entró en el vientre de aquella bestia de metal, buscando un simple refugio contra el frío, pero lo que encontró fue un espejo que le devolvió el reflejo de una fuerza que no sabía que poseía. El autobús no fue su tumba, sino el nido donde el fénix de su voluntad aprendió a volar de nuevo desde las cenizas de su antigua vida. La verdadera riqueza, la que perdura más allá del tiempo y de los tiranos, rara vez brilla con el destello del oro. El tesoro que Isadora desenterró no podía comprar tierras ni lujos, pero le otorgó algo infinitamente más valioso, la verdad. Era un conocimiento que no podía ser robado, una certeza que no podía ser silenciada. En un mundo gobernado por las mentiras de hombres como don Ricardo, la verdad se convirtió en su única arma, su escudo y su estandarte, demostrando que el poder más grande no reside en lo que se tiene, sino en lo que se sabe. Cada uno de nosotros enfrenta su propio desierto, sus propias noches de frío y desesperanza. La jornada de Isadora nos recuerda que los momentos que nos llevan al límite, aquellos instantes en que sentimos que el mundo nos ha abandonado por completo, no son necesariamente el final. A menudo, son el comienzo. Son el punto de quiebre donde el miedo se rinde ante la determinación. Y la fragilidad da paso a una fortaleza que nace de no tener nada más que perder, y todo por lo que luchar. La supervivencia no es solo respirar, es encontrar un propósito en medio del caos. El poder de don Ricardo estaba construido sobre el miedo, sobre muros de mentiras y el silencio de los oprimidos. Era un poder hueco, tan frágil como la lealtad de los hombres a los que pagaba. El poder de Isadora, en cambio, nació del amor, se alimentó de la justicia, y se manifestó en el coraje de una sola voz que se atrevió a decir la verdad. Su historia nos enseña que un imperio de opresión puede ser derribado no por un ejército, sino por la simple e inquebrantable convicción de una persona que defiende lo que es justo. ¿Cuántas veces pasamos de largo ante lo que la sociedad considera maldito, roto o inútil? El autobús oxidado era un paria, un recordatorio de la tragedia que todos preferían olvidar. Sin embargo, en su abandono, guardaba la clave de la redención. Esto nos invita a mirar más allá de las apariencias, a buscar la belleza en la decadencia y la esperanza en los rincones más oscuros. A veces, la salvación no se encuentra en los palacios resplandecientes, sino en los refugios olvidados, que esperan pacientemente a que un alma desesperada descubra el valor que esconden. En el corazón de esta tormenta de injusticia y supervivencia, había un ancla inamovible, el amor de una madre. Cada acción de Isadora, desde limpiar el suelo sucio del autobús hasta enfrentarse a un asesino, fue impulsada por la necesidad de proteger a su hijo. Este amor no fue una debilidad que la hiciera vulnerable, sino la fuente de un coraje sobrehumano. Es la fuerza más elemental y poderosa del universo, capaz de convertir a la más humilde de las mujeres en una leona, dispuesta a mover el mundo entero para asegurar el futuro de sus hijos. La justicia a menudo no es un relámpago que cae del cielo, sino una semilla que se planta en la oscuridad y lucha pacientemente por alcanzar la luz. Requiere sacrificio, valentía y una fe inquebrantable en que la verdad, por mucho que sea enterrada bajo capas de poder y engaño, siempre encontrará una grieta por la cual germinar. Isadora no esperó a que la justicia llegara a ella. Caminó a través del desierto para reclamarla, demostrando que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia activa y valiente de la justicia. La historia de Isadora es un eco que resuena a través del tiempo, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside una fortaleza que a menudo solo se revela en las pruebas más duras. Su coraje nos inspira y su victoria nos da esperanza, mostrándonos que incluso una sola persona, armada con la verdad, puede cambiar el curso del destino y traer la luz a un mundo en tinieblas. Es un viaje que nos conmueve profundamente porque, en el fondo, reconocemos un trozo de su lucha en la nuestra.
Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a compartir este mensaje de resiliencia y a dejarnos tu like para que más personas puedan encontrar inspiración en ella. Pero sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. Queremos leer tu historia, porque cada voz que comparte su experiencia de superación se convierte en una luz de esperanza para los demás. Porque al final, las leyendas más grandes no se escriben sobre reyes y conquistadores, sino sobre almas ordinarias que, enfrentadas a una oscuridad extraordinaria, eligen encender una llama en lugar de maldecir la noche. Y esa llama, por pequeña que sea, tiene el poder de iluminar el camino para todos los que vienen detrás.